Te voy a enseñar a elegir correctamente tu antivirus y de dos formas. Primera, no te va a tomar más de 5 minutos y la segunda es para que encuentres el antivirus ideal para ti. Para comprobar la calidad de los antivirus vamos a utilizar dos páginas, AV-Test y AV-Comparatives. Estas páginas certifican antivirus y vamos a usar sus resultados para encontrar el antivirus ideal para ti. Recuerda que los antivirus tienes que tomarlos como capas de protección. No existe ni un antivirus ni técnica que sea inmune. Aunque tengas el mejor antivirus, aún puedes ser víctima de un software malintencionado. Empecemos con la forma fácil de elegir un antivirus. Vamos a buscar AV-Test y nos vamos a meter a la página y vamos a dar clic aquí donde dice antivirus para Windows en pruebas para usuarios privados. Aquí vamos a dar doble clic aquí donde dice certificado y vamos a elegir cualquier antivirus que tenga 6 puntos en las 3 pruebas. Y cualquiera de esos antivirus los vamos a comparar con la siguiente página que es AV-Comparatives. Vamos a dar clic aquí donde dice Consumer, luego en Test Results. Aquí vamos a dar clic a esta opción para que se deseleccionen los filtros de los métodos y vamos a seleccionar el primero. Luego vamos a dar doble clic en Award y vamos a elegir cualquier antivirus que tenga las 3 estrellas y que sea de este año. Vamos a asegurarnos que el antivirus que vamos a elegir cumpla con estos requisitos que te mencioné en AV-Comparatives y que cumpla con los requisitos que ya te mencioné en AV-Test. Ahora, si quieres encontrar tu antivirus ideal, vamos a profundizar en estas dos páginas. Voy a poner AV-Test en una página aparte para mayor organización. Y vamos a empezar desde el principio por si alguien se saltó la parte de atrás. Aquí donde dice pruebas para usuarios privados, vamos a dar clic en antivirus para Windows. Después vamos a dar doble clic aquí donde dice certificado. Y vamos a elegir cualquier antivirus que tenga 6 puntos en las 3 pruebas. Aquí estamos viendo que varios antivirus tuvieron 6 puntos en las 3 pruebas. Vamos a tomar de ejemplo Avast, que es el antivirus más conocido. En las pruebas de protección estamos viendo que sacó una nota perfecta. Protección contra ataques de día 0 provenientes de internet, incluido correo, electrónicos, páginas, Estamos viendo que sacó 100% en las pruebas de septiembre y octubre y que el promedio de la industria es 100%. Este es el promedio que han sacado los antivirus entre estos dos tiempos, septiembre y octubre. Y en la otra prueba, detección de malware más extendidos y frecuentes durante las últimas 4 semanas, también estamos viendo que sacó una nota perfecta. En las pruebas de rendimiento nos están dando dos datos, el de la PC estándar y la PC de última generación. Para conocer los datos de esas computadoras vamos a darle clic aquí en más información y vamos a bajar y aquí está la PC estándar y la PC de última generación, que vamos a ver que la de última generación es un i7 10700K, 1 TB de SSD, 16 GB de RAM. Esto no es gama baja, esto es gama suelo, gama composta. Y la PC estándar es un Ryzen 5 4600G, 256 de SSD y 8 GB de RAM. Y esto es lo más importante, la RAM. Los antivirus normalmente consumen más RAM que otra cosa. Nosotros nos vamos a enfocar en el rendimiento que dio en las pruebas con el equipo estándar, porque es ya lo mínimo para que el sistema operativo y cosas muy básicas funcionen. En las pruebas de la PC estándar estamos viendo que la ralentización al acceder a páginas web fueron de 26%, lo cual está bien, tomando en cuenta que el promedio de los demás antivirus y este en general ha sido de 23%, así que está bien 26. Hubiera estado genial que el porcentaje sea menos que el promedio, pero aún así no está mal, un 26%, no está mal. Estamos viendo que la ralentización al descargar programas usados con frecuencia es un 1%, lo cual está perfecto. Al ejecutar software estándar es un 8%, lo cual también está perfecto, está muy bien. Al instalar programas usados con frecuencia te baja un 15%, lo cual también está bien. Y al copiar archivos también te baja un 1%, lo cual está excelente.
¿Esto qué quiere decir? Que en temas de rendimiento Avast no te baja mucho. Usabilidad, que se refiere básicamente a falsos positivos, a problemas de inestabilidad. También estamos viendo que ha sacado una nota muy pero muy buena. Aquí por ejemplo en avisos erróneos provenientes de determinadas acciones. O sea, avisos erróneos durante acciones normales, cotidianas. Estamos viendo que hubo un aviso erróneo, pero sigue estando bastante bien. No hay de qué preocuparse. Y en las demás notas pues estamos viendo que lo sacó perfecto prácticamente. Vámonos a A/B Test. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a dar clic en Consumer. Vamos a meternos a los testeos de los métodos. Y aquí vamos a poner en una nueva pestaña las tres primeras. El Real World Protection Test, el Malware y el Performance. Vamos a cerrar esta pestañita y vamos a meternos a la última que se ha hecho, que en este caso es la de entre julio y octubre de 2024. El Real World Protection es más que nada protección básicamente en internet, es decir, al momento de estar navegando usando un servicio de internet. Estos son todos los antivirus y las versiones que fueron probadas. Hagamos una anotación importante: Avast se hizo pruebas de la versión gratuita, cosa que en A/B Test también, y AVG se hizo pruebas con la versión de paga, no la versión gratuita, que en teoría no debería de haber diferencias en la eficiencia de protección, pero por si acaso mejor vamos a basarnos en la versión específica. Y aquí tenemos los resultados. Esto de aquí son los falsos positivos. Y esto de aquí son detecciones que han afectado al equipo, pero pues que ya dependió del propio usuario para que le llegara ese virus o malware. Y entre paréntesis tenemos la suma de estos dos. Entonces estamos viendo aquí que tenemos unas notas muy pero muy buenas por parte de Kaspersky. Cosa curiosa, Microsoft Defender también tuvo una nota muy buena. Y hay otros que no tuvieron una nota muy buena que digamos, como por ejemplo el conocidísimo Panda o Norton. Los antivirus de aquí hacia arriba tuvieron una nota muy buena, una nota excelente. Los que están aquí abajo sacaron una nota buena, es decir, no es una nota excelente, pero sigue siendo buena. Aquí podemos ver los datos en forma de una gráfica, en el que estamos viendo que al que peor le fue a KitHealth, que tuvo 23 falsos positivos, que no pudo filtrar 6.1% de los testeos, es decir, hay un 6.1 de archivos con virus que no consiguió detectar, y que por culpa del usuario 0.2% pues han estado ahí dentro del equipo. Aquí estamos viendo datos muy buenos para Avast, AVG. El McAfee también tuvo unos datos muy buenos, el Microsoft Defender, y en esta tabla los tenemos puestos con el ratio de protección, el cual estamos viendo unos puntajes excelentes desde ESET hacia arriba. Estamos viendo aquí a Avira, estamos viendo aquí a McAfee, a Norton por cierto, estamos viendo a Avast, AVG, el cual mira, solamente dejaron pasar 2 archivos, luego aquí solamente 1. Y como resultado de la certificación pues estamos viendo que 3 estrellas se lo ha ganado Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET y McAfee. Ahora vamos a Malware Protection Test. Este es el malware que puedes tú conseguir a través de un almacenamiento, ya sea un almacenamiento en red o una USB o un lugar donde ya esté instalado. Aquí podemos ver los antivirus y sus versiones específicas. Noten que Avast Free sigue aquí y la versión de paga de AVG también, pero no la gratuita. Y aquí tenemos en una tabla el ratio de detección offline, online y el ratio de protección y las falsas alarmas. Podemos ver aquí que estamos teniendo unos números bastante buenos para Avast, AVG, Avira también está aquí, aunque tiene bastantes falsas alarmas. Kaspersky le está costando un poquito, pero sigue estando bastante bien. McAfee le cuesta bastante si no estás conectado a internet y tuvo varias falsas alarmas.
El Microsoft Defender tiene unos resultados que siguen siendo buenos, pero estamos viendo de que no son excelentes como Avast o AVG. Y Norton y Panda estamos viendo que las falsas alarmas son muchas. No son mal antivirus, ninguno de los dos, pero estamos teniendo otros antivirus con resultados que los superan bastante. Y por cierto, Panda es prácticamente inútil si no hay internet. Y aquí estamos viendo los datos mediante el porcentaje de bloqueo, la dependencia del usuario y todo esto dividido entre 2. Y tenemos los porcentajes. Aquí estamos viendo unos resultados muy buenos para todos estos prácticamente, que vendría siendo ejemplos Norton, Kaspersky, McAfee, Avast, AVG. Ya luego le sigue Microsoft Defender, que sigue estando bien estos datos. Ojo, siguen estando bien, pero tenemos mejores. Y aquí podemos ver los resultados mediante una gráfica, destacando Trend Micro como bastantes archivos que no consiguió filtrar y se le instalaron. Tuvo solamente un falso positivo, lo cual también le ayuda a impulsarse bastante. Estamos viendo por ejemplo que Norton, si bien tuvo una detección excelente, tuvo algunos falsos positivos. McAfee le fue muy bien, Kaspersky también le fue muy bien. A Microsoft Defender también le fue muy bien. Y aquí los tenemos en tema de tabla, los falsos positivos, que estamos viendo aquí Kaspersky y Trend Micro, que tuvieron solamente un falso positivo. Luego ESET, GData. Estamos viendo aquí varios que tuvieron pues hay algunos falsos positivos. Y ya luego estos tuvieron muchos falsos positivos, que vendría siendo McAfee, TotalAV, Avira. Panda y Norton tuvieron muchos falsos positivos. Y aquí lo tenemos mediante gráfica los falsos positivos. ¿Qué estrellas sacaron? Pues estamos viendo que Avast, AVG, Bitdefender, ESET, GData, Kaspersky, Total Defense tuvieron 3 estrellas. Estamos viendo que el Microsoft Defender tuvo 2 estrellas, Norton tuvo 1, Panda no tuvo ninguna. Esto no quiere decir que sea malo, simplemente pues no tiene una nota excelente. Ahora vamos a el performance que han sacado. Vamos a meternos en el último testeo. Aquí pueden ver los antivirus y las versiones exactas. Y aquí están las diferentes pruebas de rendimiento que tuvieron los antivirus. En copia de archivos, moviendo archivos, instalando aplicaciones, lanzándolas, descargando archivos, navegando por internet. Y aquí tenemos los resultados mediante una tabla. AVC Score, que es el rendimiento en puntaje que tuvieron aquí arriba en esta tabla. Procyon Score, que es un bencheo conocido para los antivirus. Y aquí tenemos el puntaje de impacto que tuvieron. Y aquí estamos viendo que McAfee sacó un puntaje bastante excelente. Nótese que Kaspersky también, Avast también le fue muy bien, AVG, vamos, todos estos desde Panda hacia arriba les fue excelente. Ya luego aquí estamos viendo que Microsoft Defender también le fue bien, ojo, pero no fue una nota excelente. Y aquí lo estamos viendo el puntaje de impacto mediante una gráfica, en el que está Kaspersky, McAfee, Avast, AVG. Y aquí están las certificaciones de temas de rendimiento. ¿Qué antivirus vamos a elegir? Aquí solo un pequeño detalle. Si bien en el video digo que por mi parte me gusta que sea equilibrado, realmente estoy pensando en uno que le funcione a la mayoría. Mi favorito realmente es otro. Bueno, por mi parte me gusta que sea equilibrado, que tenga lo mejor de todo si es posible. Entonces, en mi caso me voy a asegurar que haya sacado 3 estrellas en las 3 pruebas. Y después de hacer una comparativa de las 3 certificaciones, estoy viendo que Avast y AVG sacaron 3 estrellas en las 3 pruebas. Ahora voy a comparar en AV-Test cuál de los 2 antivirus sacó 6 puntos en las 3 pruebas. Aquí estoy en la tabla. Estoy viendo que tanto Avast como AVG sacaron 6 puntos en las 3 pruebas, lo cual quiere decir que los 2 antivirus son excelentes, el que tú quieras elegir. Pero como a mí me gusta ser un poco más selectivo, voy a ver cuál de los 2 ha sacado un mejor puntaje. Ya que estamos en AV-Test, vamos a ver cuál de los 2 sacaron un mejor puntaje. Los voy a dejar aquí en 2 pestañas aparte y voy a comparar. En protección, ¿cuánto sacaron los 2? Ok, los 2 sacaron 100%. En temas de rendimiento,
están muy parejos en temas de rendimiento. En ralentización al acceder páginas web, estamos viendo que Avast sacó un porcentaje menos, es decir, un porcentaje que le beneficia a Avast en la PC estándar. Pero en la PC de última generación, AVG sacó un mejor porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que AVG se beneficia un poquito más de tener una mejor RAM, un mejor procesador, pero mejor RAM sobre todo. Pero en las pruebas de al ejecutar software estándar, estamos viendo que pues Avast saca un mejor rendimiento. Luego al copiar archivos localmente, estamos viendo que AVG dio menos de 1% en la PC de última generación, mientras que Avast sacó un 1%, y en la PC estándar los dos sacaron lo mismo. Bien, ahora vamos a ver la usabilidad, a ver quién sacó un mejor puntaje, y estamos viendo que sacaron lo mismo. Para una computadora de 16 GB de RAM es mejor AVG, pero si tienes 8, Avast es la mejor opción. Ahora, en AV Comparatives vamos a ver primero que nada la primera prueba, a ver quién de los dos sacó mejor puntaje. En el ratio de protección estamos viendo que sacaron lo mismo, Avast y AVG, 99.6, y bloquearon la misma cantidad de malware. En las pruebas de falsos positivos estamos viendo que Avast tiene un mejor puntaje que AVG, así que de momento Avast va ganando. En las pruebas de malware ya instalado, vemos que Avast y AVG tuvieron la misma cantidad de falsos positivos, pero Avast dejó pasar un malware menos que AVG. En el modo offline y online, los dos tienen el mismo porcentaje, así que todo está bien. Y la protección es 0.01% menos en AVG. Y en temas de rendimiento, estamos viendo que Avast te ralentiza un poco menos. Y en el benchmark de Procion tiene un puntaje un poquito peor. Entonces, viendo estas pruebas, para mí Avast se lleva la corona en este momento. Te recuerdo que los virus también se actualizan, los malware se actualizan, entonces no es lo mismo estas pruebas que viste en este video a las pruebas que van a hacerse dentro de 6 meses, o también no son las mismas que las pruebas de hace 6 meses, hace un año. Entonces, no te quedes con los puntajes que viste en este video, al menos que lo hayas visto poco después de que lo subí. Siempre ven a estar checando cuáles son los puntajes que van sacando los antivirus. Ahora vamos a buscar qué es lo que nos ofrecen los dos antivirus. Vamos a ver primero que nada Avast. Aquí estamos viendo que nos ofrecen lo más básico: bloqueo de virus, spyware y otras amenazas en tiempo real, y protección contra ransomware. Ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece AVG. Recuerden, AVG Internet Security, que fue el antivirus específico al que le hicieron pruebas, no al Free, que repito, no debería de haber diferencia en la eficiencia de la protección, pero por si acaso vamos a checar esa versión. Nos están ofreciendo protección del correo electrónico y la web, protección contra hackers, protección de privacidad, protección de pagos. Nos hace análisis PUA, esto es muy interesante. Dice aquí que identifica aplicaciones potencialmente no deseadas que pueda haber descargado de forma inadvertida. Tiene un modo de no molestar, modo silencioso, tiene un modo turbo que dice aquí que reduce el tiempo de análisis omitiendo los archivos que ya sabe que son seguros. Tiene protección de cortafuegos, ransomware, protección de contraseñas. Y la versión premium de Avast nos ofrece también cosas interesantes, como por ejemplo también te protege el correo electrónico, también puede detectar los sitios web falsos, también te protege de hackers, te protege de la webcam, te protege las contraseñas. Si se te mete algún spyware también va a intentar evitar que los documentos confidenciales no los pueda ver. Dice que te elimina archivos de forma permanente para que no se puedan recuperar. También te actualiza las aplicaciones, y si tienes algún archivo sospechoso también lo puedes abrir mediante un entorno seguro. Todo esto en la versión premium.
Y tiene más características tanto Avast como AVG, que no las vamos a ver porque si no esto se va a hacer muy largo. También tiene protección de webcam AVG, tiene destructor de datos. Y ahora vamos a comparar el precio. El precio original son 950 pesos mexicanos, el AVG. Y el Avast es de 750 pesos mexicanos. Bueno, viendo las comparativas, Avast, tanto la versión gratuita como la versión premium, es la que más a mí me llama la atención. Pero ahora ya sabes tú cómo elegir el antivirus que más se adapte a tus necesidades, pero sobre todo el que más protección te da.